En las calles de Jerusalén, el aire vibra con un propósito compartido. Los creyentes se mueven en un flujo constante, intercambiando bienes sin rastro de duda. No hay propiedad privada que separe a uno de otro. Alguien deposita una cesta de grano en el centro del atrio, mientras otro entrega herramientas de trabajo a quienes las necesitan. Las manos se extienden no para retener, sino para soltar. El valor de las posesiones se disuelve en el bien común. Las monedas pasan de palma en palma, acumulándose en un fondo que alimenta a los necesitados. Cada familia recibe lo justo, ni más ni menos. El silencio en el patio no es de vacío, sino de plenitud. Los hombres y mujeres comparten el pan bajo el sol, sentados en círculo, con la mirada puesta en el bienestar del prójimo. Nadie guarda tesoros bajo llave. Los graneros están abiertos y los campos se trabajan como una sola extensión de tierra. Aquí, el acto de dar es el único lenguaje que se habla. La paz se sostiene sobre este desprendimiento total, un equilibrio donde el yo se desvanece frente a la necesidad del grupo. El sol ilumina los rostros que, sin rastro de ansiedad, observan cómo lo que antes era propio se convierte en el sustento de todos. Bernabé camina hacia el centro del atrio, arrastrando los pies sobre la tierra seca. Detrás de él, un grupo de hombres carga con los documentos de propiedad de su campo. Él se detiene ante los apóstoles, quienes esperan en silencio. Bernabé extiende la mano y entrega el título de propiedad a un escriba. El papel cambia de manos con un crujido seco. Poco después, el campo es vendido. Bernabé regresa al atrio cargando una bolsa de cuero que se balancea con el peso del metal. El sonido de las monedas chocando entre sí resuena en el patio, atrayendo las miradas de todos los presentes. Él no duda, se acerca a los pies de los apóstoles y abre el nudo de la bolsa. El dinero cae en una pila brillante sobre la piedra. Es el valor total de su tierra, cada moneda contada y depositada sin reserva. Los apóstoles observan la pila de metal, luego miran a Bernabé, quien permanece de pie, con las manos vacías y los dedos relajados. A su alrededor, la multitud se acerca para presenciar el acto. Bernabé se retira hacia el borde del grupo, dejando atrás la fortuna que antes le pertenecía. La pureza de su entrega se siente en el aire. Ananías permanece en la periferia, donde la sombra de los muros se alarga sobre el suelo. Sus ojos siguen cada movimiento de Bernabé. Observa cómo las manos de los apóstoles tocan el dinero. Un músculo en su mandíbula se tensa. La multitud aplaude, pero Ananías no se une al sonido. Él siente el peso de su propia bolsa de monedas oculta bajo el brazo. Sus dedos se curvan con fuerza sobre el cuero, hundiendo las uñas en la superficie rugosa. El tintineo del metal ajeno le provoca un sudor frío en las sienes. Mira hacia el suelo, luego hacia la pila de dinero y finalmente hacia la salida del atrio. Cada paso que da hacia atrás lo aleja del centro de la comunidad. Sus nudillos se vuelven blancos por la presión. No hay paz en su mirada, solo un cálculo constante. Mientras los demás celebran la entrega, él se retira hacia las columnas, buscando el refugio de la penumbra. Se asegura de que nadie lo observe. Aprieta la bolsa contra su costado con tal firmeza que el cuero cruje. El aire a su alrededor se siente denso. Se detiene un instante, respira con dificultad y vuelve a ajustar el agarre sobre su pertenencia. La envidia se manifiesta en la rigidez de sus hombros. Se aleja del atrio, caminando con pasos cortos y rápidos. Ananías cruza el umbral de su casa y cierra la puerta con un golpe seco. La luz del exterior se corta de golpe. Safira lo espera en el centro de la estancia, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Él camina hacia ella, dejando caer su bolsa de monedas sobre la mesa de piedra. El sonido metálico rebota en las paredes desnudas. Ananías señala hacia la dirección del atrio, luego hace un gesto cortante con la mano, indicando que el plan de entrega total no se llevará a cabo. Safira se levanta. Sus pasos resuenan en el suelo de tierra apisonada. Ella se acerca a la mesa y toca el cuero de la bolsa. Ambos intercambian una mirada cargada de intención. Ananías toma un pergamino de propiedad y lo extiende sobre la superficie. Con un dedo, traza una línea sobre el documento simulando una división. Safira asiente
sus ojos fijos en el dinero. Juntos comienzan a contar las monedas, separando un montón que deslizan hacia un rincón de la mesa. El metal se desliza con un chirrido constante. Ananías aparta la parte que entregarán, mientras Safira asegura el resto en sus manos. Se miran de nuevo, confirmando el acuerdo. Ananías busca una caja de madera en el rincón más oscuro de la despensa. Sus dedos recorren las vetas de la madera hasta encontrar el cierre. Safira lo sigue, cargando una pala de hierro que arrastra por el suelo. El metal chirría contra la piedra. Se detienen en el centro de la habitación, donde la tierra es más blanda. Ananías marca un círculo con la punta de su cuchillo. Safira comienza a cavar. Cada golpe de la pala levanta una nube de tierra seca que flota en el aire estancado. Ananías recoge la tierra con sus manos, apartándola hacia los lados para profundizar el agujero. Sus uñas se llenan de barro. Cuando el hueco alcanza la profundidad necesaria, Ananías deposita la caja de madera en el fondo. Safira se arrodilla y comienza a empujar la tierra. Ananías aplana la superficie con los pies, golpeando el suelo para compactar la tierra. Luego, arrastran una pesada vasija de barro sobre el lugar. Se miran, con las manos sucias y la respiración agitada. El pacto de silencio ha quedado enterrado bajo sus pies. La puerta de la casa se abre. Ananías sale al exterior y la luz del mediodía lo golpea de frente, obligándolo a entrecerrar los ojos. El sol cae a plomo sobre las calles de Jerusalén, convirtiendo el aire en una masa densa y caliente. Él ajusta el paso, sintiendo el peso de la bolsa oculta bajo su brazo. Cada movimiento es rígido, calculado. A medida que avanza, el calor del pavimento atraviesa las suelas de sus sandalias. Ananías se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano, pero la humedad vuelve a brotar al instante. Sus ojos recorren el camino. La presión en su pecho aumenta con cada metro recorrido hacia el atrio. Se detiene un segundo junto a una fuente seca. Sus dedos aprietan el cuero. El sonido de sus propios pasos sobre la grava suena demasiado fuerte, como si cada pisada fuera una confesión. Él retoma la marcha. El calor es insoportable, pero el frío que siente en la nuca es peor. Ananías se ajusta la bolsa una vez más, sintiendo el roce del metal. No mira a nadie, mantiene la vista fija en el suelo, avanzando hacia el lugar donde los apóstoles esperan, mientras el sol abrasador parece perseguirlo. El atrio se abre ante él, un espacio vasto y bañado por una luz blanca que rebota contra las columnas de piedra. Ananías cruza el umbral, sus pasos resuenan con una irregularidad que delata su vacilación. En el centro del patio, Pedro permanece de pie, inmóvil, con la mirada perdida en un punto lejano. El apóstol no se mueve cuando Ananías se acerca. Su postura es una línea recta contra el horizonte. Ananías se detiene a pocos metros. El aire entre ambos parece vibrar con una densidad pesada. Él intenta regular su respiración, pero el pecho le sube y baja con una rapidez. Sus manos, ocultas parcialmente, se entrelazan con fuerza. Los dedos se doblan hasta que las articulaciones crujen. Pedro gira la cabeza lentamente. Ananías da un paso adelante, pero sus rodillas flaquean por un instante. Se corrige rápidamente, clavando los talones en el suelo polvoriento. El silencio del atrio es absoluto. Pedro no dice nada, simplemente espera, manteniendo una quietud que obliga a Ananías a sostener el peso de su propia presencia. Ananías siente el peso del metal contra su palma, un peso que ahora parece duplicarse. Sus dedos, rígidos y tensos, se aferran a la bolsa de cuero. Lentamente estira el brazo hacia adelante. El movimiento es errático. Sus músculos se contraen involuntariamente, provocando un temblor visible en su antebrazo. La bolsa oscila en el aire, emitiendo un leve tintineo metálico que rompe la quietud del atrio. Ananías clava la vista en el suelo, observando cómo el polvo se arremolina alrededor de sus pies, evitando a toda costa elevar la mirada hacia Pedro. El sudor le nubla la visión, pero él no se atreve a parpadear. Sus manos, ahora más visibles, se sacuden con mayor intensidad mientras se aproxima al apóstol. Con un esfuerzo supremo para no dejar caer el contenido, deposita la bolsa en el espacio entre ambos. Sus dedos rozan brevemente el aire antes de replegarse, hacia su cuerpo como si hubieran tocado fuego.
Con la voz quebrada y un hilo de aire que apenas logra articular, pronuncia las palabras: «Es todo lo que obtuvimos por el campo». La frase sale seca, sin inflexión, mientras sus ojos permanecen fijos en las grietas de la piedra bajo sus pies. El temblor de sus manos no cesa. Las esconde rápidamente tras su espalda. Pedro no extiende la mano. Su brazo permanece pegado a su costado, una columna de rigidez absoluta. Sus ojos, oscuros y fijos, se clavan en el rostro de Ananías sin parpadear. El silencio cae sobre el atrio como una losa de granito. Ananías intenta retroceder, pero sus pies parecen soldados a las baldosas. Una gota de sudor se desprende de su frente, recorre el surco de su mejilla y cae sobre el polvo, marcando un pequeño punto oscuro en el suelo. El sonido de esa gota impactando contra la piedra resuena en los oídos de Ananías como un golpe de martillo. Pedro sigue observando. No hay reproche en su rostro, solo una quietud que desmantela cualquier rastro de seguridad. Ananías siente que el aire se agota, sus pulmones se expanden con dificultad, buscando oxígeno en un espacio que parece haberse vuelto hermético. El murmullo de la ciudad se apaga por completo. Pedro no se mueve. La bolsa de monedas permanece en el suelo, ignorada. Pedro exhala un suspiro profundo que parece mover el aire viciado del atrio. Sus labios se separan lentamente. El sonido de su voz no es un grito, sino un tono grave que vibra en las paredes de piedra. «Ananías», pronuncia, y el nombre rebota en las columnas. Pedro da un paso corto hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos hasta que sus sombras se solapan. ¿Por qué has dejado que Satanás llene tu corazón para mentir al Espíritu Santo? La pregunta golpea el pecho de Ananías como un impacto físico. Sus hombros se encogen bruscamente, buscando protegerse. La mandíbula de Ananías se bloquea. Intenta articular una defensa, pero solo logra un espasmo en la garganta. Pedro mantiene la mirada fija, sin parpadear, mientras sus dedos se cierran en un puño firme. La acusación flota en el espacio, cargada de una autoridad, que despoja a Ananías de toda capacidad de respuesta. Sus rodillas ceden ligeramente, perdiendo la firmeza que mantenían hace un momento. Ananías retrocede medio paso, tropezando con sus propios talones, mientras el sudor frío le recorre la espalda. Pedro señala la bolsa de monedas. La resistencia de Ananías se quiebra. Sus rodillas, incapaces de sostener el peso de su cuerpo, se doblan hacia adentro con un chasquido audible. No hay grito, ni palabra de auxilio, solo un espasmo violento que recorre su columna vertebral. Sus brazos se agitan en el aire buscando un apoyo inexistente, pero sus dedos solo encuentran el vacío. El cuerpo se desploma hacia adelante, perdiendo toda verticalidad. El impacto contra las piedras del atrio produce un sonido seco, un golpe sordo que resuena en cada rincón del patio. La cabeza de Ananías rebota levemente contra la superficie rugosa antes de quedar inmóvil, con el rostro pegado al polvo. El silencio que sigue al golpe es absoluto, una pausa aterradora que detiene el aliento de todos los presentes. Los hombres que estaban cerca se quedan petrificados, con las manos extendidas a medio camino, incapaces de procesar la caída. El aire en el atrio se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que eriza la piel. Nadie se atreve a dar un paso. Los ojos de los testigos se clavan en la figura inerte, buscando una señal de movimiento, pero el cuerpo permanece rígido. El silencio se rompe por el roce de sandalias sobre la piedra. Dos hombres se aproximan con cautela. Sus movimientos son lentos, casi mecánicos. Se arrodillan junto al cuerpo y extienden las manos. Al tocar el pecho de Ananías, sus dedos se retraen al instante, como si el contacto les quemara. No hay latido. La ausencia de vida es una presencia física que llena el espacio. Un grupo de jóvenes se abre paso entre la multitud, portando una sábana de lino. Con una precisión fría, extienden la tela sobre el cuerpo inerte. Los bordes de la tela se pliegan con cuidado, ocultando el rostro y las extremidades, hasta que solo queda un bulto informe sobre el suelo. Los jóvenes se colocan en posición, agarran los extremos de la sábana y levantan el peso muerto. Con un esfuerzo coordinado, el cuerpo se balancea ligeramente durante la maniobra. Nadie habla,
Los presentes retroceden dejando un pasillo abierto hacia la salida del atrio. Los jóvenes comienzan a caminar, marcando un ritmo constante y pesado. El sonido de sus pasos resuena en el patio, un eco rítmico que marca la salida definitiva de Ananías. Al cruzar el umbral del recinto, el grupo desaparece de la vista, dejando tras de sí un vacío absoluto. 3 horas han transcurrido desde que el silencio se apoderó del atrio. El sol ha girado, proyectando sombras alargadas sobre las piedras calientes. En la entrada del recinto, el sonido rítmico de sandalias golpeando el suelo anuncia una llegada. Zafira atraviesa el umbral con paso firme y decidido. Su cabeza se mantiene erguida, ignorando el aire viciado que aún parece flotar en el patio. A su alrededor, los testigos de la tragedia permanecen dispersos, con los hombros contraídos y la mirada fija en el suelo. Nadie se atreve a emitir un sonido. Zafira avanza por el pasillo central. Sus pies marcan un compás constante que resuena contra las paredes de piedra. Ella no busca a nadie con la mirada. Su atención está puesta exclusivamente en el punto donde se encuentran los apóstoles. A medida que se acerca, los presentes se apartan instintivamente, creando un vacío a su paso. Ella no percibe la frialdad del ambiente ni la rigidez en los rostros de quienes la observan. Su respiración es pausada, carente de cualquier rastro de duda. Cada zancada la acerca más al centro del atrio, donde la sombra de lo ocurrido hace apenas unas horas se cierne sobre el lugar. Zafira continúa su marcha, ajena a la ausencia de su marido. Zafira se detiene. Sus pies dejan de golpear la piedra. Frente a ella, Pedro permanece inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Entre ambos, sobre una superficie de piedra elevada, descansa la bolsa de monedas que Ananías entregó horas antes. El cuero de la bolsa parece absorber la luz del sol, destacando sobre la superficie gris. Pedro levanta una mano y señala el objeto. El gesto es lento, preciso, casi quirúrgico. Zafira sigue la dirección de su mano. Sus ojos se posan sobre el nudo de la bolsa. El silencio en el atrio es absoluto, una presión que se siente en los oídos. Pedro no habla de inmediato. Observa el rostro de la mujer. El aire parece estancarse. Finalmente, Pedro rompe la inmovilidad. Su voz suena seca, desprovista de cualquier inflexión. Él le pregunta directamente, señalando el dinero con un movimiento firme. Vendieron el campo por esta cantidad exacta. Pedro mantiene el brazo extendido, dándole a Zafira un solo instante de silencio para que ella reconozca la trampa o se hunda en ella. Zafira no parpadea. El eco de la pregunta de Pedro rebota contra las columnas de piedra, pero ella no busca señales de advertencia. Sus ojos se mantienen fijos en la bolsa de monedas, evaluando el peso del metal a través del cuero. Un músculo en su mandíbula se tensa apenas un segundo antes de que ella responda. No hay titubeo en su voz, ni rastro de duda en su postura. Con una calma gélida, Zafira abre los labios y pronuncia las palabras que sellan su destino. Sí, por esa cantidad, afirma. Su voz suena clara, firme, sin el menor temblor que delate la falsedad. Al terminar, ella endereza la espalda, manteniendo la mirada desafiante sobre el apóstol. El aire en el atrio parece volverse denso, casi irrespirable. A su alrededor, los testigos se encogen, alejándose un paso más. Pedro retira la mano lentamente, dejando que el silencio se asiente sobre el patio. La mentira ha sido pronunciada, completa y definitiva. El sol, en su cenit, ilumina el rostro de la mujer, revelando una seguridad absoluta que pronto se transformará en el peso de la realidad. Pedro exhala un suspiro largo, un sonido que parece arrastrar el polvo del suelo. Sus hombros bajan, perdiendo la tensión de la espera. Él no grita, ni eleva el tono, pero sus palabras resuenan con una claridad que congela el movimiento de los presentes. Pedro niega con la cabeza, un gesto lento de lado a lado que desmantela la seguridad de Zafira. Él da un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ambos, y señala hacia el arco de entrada del atrio. ¿Por qué se han puesto de acuerdo para tentar al espíritu?, pregunta, pero no espera respuesta. El apóstol extiende el brazo, manteniendo el dedo índice firme, apuntando hacia el vacío. «Escucha», dice él.
Los pies de los que enterraron a tu marido están justo ahí, en la puerta. Declara con una frialdad que corta el aire. Ellos acaban de regresar y ahora ellos te llevarán a ti también. La sentencia cae como una losa. El aire se vuelve pesado, casi sólido, mientras las palabras de Pedro terminan de asentarse. Safira intenta dar un paso hacia atrás, pero sus rodillas fallan. El equilibrio se rompe de forma abrupta. Sus manos se agitan en el aire buscando un apoyo que no encuentra en el vacío del atrio. El impacto es seco. Sus rodillas chocan primero contra la piedra, seguidas por el resto de su cuerpo que se desploma sin resistencia. No hay grito, ni siquiera un suspiro de protesta. El silencio vuelve a reinar, absoluto y opresivo. En ese preciso instante, el sonido de los pasos que Pedro anunció se materializa en la entrada. Dos hombres cruzan el umbral, con el polvo del cementerio aún visible en sus pies. Se detienen al ver la figura inerte extendida sobre las losas. No muestran sorpresa, solo una eficiencia mecánica nacida del deber cumplido. Uno de ellos se inclina, colocando sus manos bajo los hombros de Safira, mientras el otro sujeta sus piernas. La levantan con un movimiento sincronizado. Sin intercambiar palabras, los hombres giran y comienzan a caminar hacia la salida. El cuerpo de la mujer se balancea al ritmo de sus pasos. Los jóvenes cruzan el umbral, llevándose el silencio tras de sí. Pero el atrio ya no contiene el secreto. Los testigos que observaron la escena desde las columnas comienzan a retirarse, caminando con paso rápido hacia las calles principales. La noticia no viaja por proclamas, sino por el temblor en las manos de quienes la cuentan. En el mercado, un vendedor detiene su balanza a medio camino. Al escuchar el relato, suelta las monedas que sostenía, dejándolas rodar por el suelo sin intentar recogerlas. En las esquinas, los grupos de personas se dispersan al ver acercarse a alguien que trae el rumor. El aire en Jerusalén parece haberse vuelto denso. Las puertas de las casas se cierran con cerrojos que no se habían usado en meses. Nadie se detiene a debatir, nadie cuestiona la veracidad de lo ocurrido. El miedo se ha instalado en las entrañas de la ciudad, un frío que recorre los hogares. Los creyentes que antes se acercaban a los apóstoles con intenciones ocultas, ahora mantienen una distancia prudente. La comunidad ya no es la misma. El temor reverencial ha purgado la hipocresía de sus filas, dejando solo una honestidad forzada por la sombra de lo inevitable. El tiempo avanza, pero la lección permanece grabada en cada piedra de Jerusalén. Los creyentes ya no se congregan con la ligereza de antes. Ahora, cada ofrenda que llega a los pies de los apóstoles se entrega con manos abiertas y miradas directas. La simulación ha desaparecido de las asambleas. Cuando alguien se acerca para compartir sus bienes, lo hace con una parsimonia que delata el peso de la responsabilidad. No hay más susurros en las esquinas. La honestidad se ha convertido en la única forma de supervivencia. En los patios, la gente se observa con una cautela que raya en la reverencia. La comunidad ha dejado de ser un grupo de individuos para transformarse en un cuerpo donde la verdad es la ley absoluta. La sombra de aquel día sigue presente. La hipocresía ha sido erradicada. Jerusalén ha cambiado. La santidad ya no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que define cada vida.